eterno, estar con Dios o estar separados de Dios. Muy bien, veíamos entonces, decíamos, ¿no? Lo que es la parábola, veíamos lo que es la parábola del sembrador. Y ahí teníamos el primer pasaje, ¿no? El de Mateo 13, versículos del uno al 9. ¿No? El otro pasaje está en Mateo 4 y también lo tenemos en Lucas capítulo 8. ¿No? Y nosotros hemos leído desde un principio, hemos leído estos pasajes y encontramos entonces, al hacer un análisis de esta lectura, ¿no? De esta parábola, encontramos que la parábola nos presenta algunos elementos que también nos hemos estado reconociendo, ¿no? En primer lugar, decíamos, está el sembrador, que viene a ser todo cristiano, toda persona que conociendo la palabra de Dios, habiendo nacido de nuevo, teniendo el Espíritu Santo en su corazón, está capacitado para poder llevar la palabra, sembrar la palabra en esos términos, ¿no es cierto? Y también teníamos, por otro lado, teníamos la palabra de Dios que viene a estar representada por medio de la semilla. La semilla es el símbolo de la palabra de Dios, esa semilla que tiene que ser llevada, tiene que ser depositada, esparcida en los corazones, ¿no? Y el otro elemento importante aquí, y es donde nos hemos detenido justamente en nuestro estudio, es el tipo de tierra, ¿no? El tipo de tierra que no viene a ser sino, ¿qué cosa? El corazón, ¿no? Dice, son 4 tipos diferentes de personas que oyen la palabra de Dios, cada persona con un corazón diferente. El corazón es lo interior de cada uno, es lo más profundo de su ser y la fuente de sus pensamientos, deseos e intenciones. Entonces, tenemos claro hasta aquí que el corazón que representa la tierra, donde la semilla tiene que ser sembrada, no siempre está preparado, no siempre está listo para que esta semilla pueda crecer, pueda echar raíz, pueda fructificar, ¿no? Y entonces encontramos, sí, esos 4 tipos de tierra, pero nosotros comenzamos a ver entonces cada uno de ellos y hemos podido ir identificando en primer lugar la tierra que es, dice, la semilla que cae junto al camino, ¿no? O sea, este es el caso más crítico, podemos decir, ¿no? Porque la semilla está junto al camino, no cae ni siquiera en el lugar apropiado. ¿Qué cosa representa este tipo de corazón? Esa es toda persona que solo oye y pronto olvida. Y sabemos que hay mucha gente a nuestro alrededor, hermanos, muchísima gente hay, ¿no? Que ya escuchó la palabra y la sigue escuchando nada más. Son solamente oidores, nada más, ¿no? Y seguramente ellos han estado alguna vez en una iglesia cristiana o no, pero quizás lo han hecho por la televisión o por la radio, o alguien quizás conversó, se acercó a ellos, un amigo, un familiar, alguien les tuvo que haber hablado. Y ellos escucharon, ¿no? Lo que se les decía, escucharon la palabra de Dios, pero nada más, porque pronto dice, olvidan. Y repito, no son pocas, son muchas las personas que vamos a encontrar que están en esta condición, ¿no? Yo diría la mayoría de las personas están en esta situación. Son personas que solamente oyen, oyen la palabra de Dios y se olvidan, se van, ¿no? Se olvidan rápidamente porque no entienden lo que significa el Evangelio. Y quizás podríamos decir algo más, no entienden porque realmente no les interesa, no ponen el interés, ¿no? Por querer entender, por querer conocer, porque no ven la necesidad. Y quizás ahora que vemos tanta enfermedad, tantos problemas en las personas, quizás muchos ahora puedan tener algún interés y podemos decir que es una oportunidad, sí, que hay para poder seguir, porque en eso sí la iglesia no debe de desmayar, la iglesia debe seguir siempre compartiendo el mensaje del Señor. No, nosotros tenemos que seguir siendo, ¿no? Los sembradores, no podemos en eso descansar, tenemos que seguir siempre los sembradores y tenemos que seguir llevando la misma semilla en los corazones, porque los corazones lo necesitan, ¿no? Y entonces tenemos en eso sí que continuar en la labor. El segundo tipo de tierra era la semilla que cae en una tierra con muchas piedras o en pedregales, ¿no? Este es el segundo tipo que nos presenta la parábola y representa, en este caso ahora, a toda persona que oye también, ellos oyen, entienden y llegan a creer.
llegan a creer también. Pero ¿cuál es el problema que tienen estas personas? Que ellos creen, pero solo por un tiempo. O sea, rápidamente, ¿no? Se desaniman, rápidamente olvidan, rápidamente entonces vuelven a lo suyo, ¿no? Y dejan todo, ¿ya? La semilla que cae entre pedregales. Estas personas son falsos convertidos igual, ¿no? Que el anterior. No podemos hablar de conversión todavía, porque oyen la palabra y la reciben con gozo, pero solo por un tiempo, ¿no? Y también podemos decir que hay muchos, ¿no? En esta situación. Hay muchos que también tienen un corazón, ¿no? Con piedras. La palabra de Dios llegó a ellos, la escucharon, quizás entendieron, sí, lo que la palabra significaba para ellos, pero al pasar un tiempo pronto, ¿no? Dejaron todo. Cuando viene sobre todo, ¿no? Las pruebas a su vida, cuando llega la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, dice, tropieza. Y entonces sabemos también que este es el caso de muchas personas que han encontrado razón, según ellos, pretexto para no seguir en los caminos del Señor, ¿no? Escucharon, entendieron, creyeron, pero pronto también se apartaron. El tercer tipo de corazón, que fue el último que vimos nosotros semanas anteriores, era la tierra entre espinos, la semilla que cae en una tierra con espinos. ¿Qué representa este tercer tipo de tierra? Es toda persona que oye también la palabra de Dios, entiende el mensaje del Señor, cree en ese mensaje, pero también pronto se aparta, ¿no? Es muy parecido al anterior, pero también se aparta, se aparta. Pero en este caso el problema no son las piedras, esos son los espinos, ¿no? Dice, aquí hay tres cosas que debemos tener en cuenta en este tercer caso, ¿no? En primer lugar, decíamos, ¿no? Esto sucede cuando la semilla del evangelio llega a los corazones de personas preocupadas solo en lo que necesitan, en cómo ganar dinero o en cómo disfrutar de esta vida. Ahí hay tres cosas que las personas terminan también apartándolos del camino del Señor, ¿no? Ellos han escuchado, han entendido, han creído en la palabra, ¿no? Pero llega un momento también en que ellos comienzan a preocuparse demasiado solo en lo que necesitan, ¿no? En cómo ganar dinero. Quizás su preocupación está en eso o también en el disfrutar de esta vida, ¿no? En cualquiera de los casos, como vemos, las personas entonces pierden de vista, ¿no? Dejan de mirar al Señor, obviamente, y comienzan a mirar su situación, su vida propia, ¿no? Y no ven al Señor. Y se preocupan mucho, ¿no? Por lo que esta vida les puede ofrecer, por lo que en esta vida pueden alcanzar. Entonces, un poco tendríamos que decir acá también, dejan de lado aquellas promesas que tenemos en la palabra de Dios, que nos hablan, ¿no? De, 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 de bendiciones, sí, pero no bendiciones para este mundo, no bendiciones materiales, sino de las bendiciones espirituales que el Señor quiere darnos, que son mejores que cualquier otra cosa. Justamente hay varios textos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios está diciéndonos en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Aquí Pablo está orando por la iglesia, ¿no? Está intercediendo por los creyentes, pero ¿qué cosa dice él en su oración? ¿No? Bendito sea nuestro Padre y sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿no? Quiere decir que para Pablo eso era realmente lo más importante. Eso es lo más importante. Ahora, esto no significa que Dios nos va a abandonar, que Dios no nos va a asistir. Todo lo contrario, ¿no? Dios conoce, Dios sabe lo que necesitamos. Y lo que Él quiere que nosotros haya esa actitud, ¿no? Esa confianza, esa seguridad en lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará y lo que Dios estará haciendo en nuestras vidas. O sea, Él no nos va a abandonar en ningún momento. Si no lo ha hecho, no lo hará tampoco en el futuro. Él siempre estará con nosotros. Él estará con nosotros siempre. Eh, Otro texto que también es muy importante, Mateo 6:33, nos dice también lo mismo, ¿no?
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A ver, por favor, si pueden apagar ese micro para que no se filtren los ruidos, por favor, los micros los mantenemos apagados mejor. Acá tenemos este otro texto entonces de Mateo 6:33, ¿no? Donde encontramos entonces la misma idea, ¿no? Dios quiere entonces que prioricemos, ¿no? Las cosas de Dios, las cosas del reino en primer lugar. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en el contexto del capítulo 6 de Mateo encontramos que Dios entonces nos habla de todo aquello que es lo que necesitamos para vivir, lo material, claro que sí, ¿no? Dios lo conoce y Dios no nos va a abandonar. Entonces se trata de poner nuestra confianza en Él y creer en su promesa. Aunque oyen la palabra, en este caso dicen, aunque oyen la palabra, entienden y creen, pasa el tiempo, no crecen, se olvidan y se apartan. Como vemos entonces, el resultado siempre, ¿no?, es desfavorable. En este tercer caso, la semilla cae en un corazón entre espinos, igual, esos espinos, ¿no?, quizás demora un poco más que las piedras, pero igual, la persona se olvida y se aparta también del camino del Señor. Aquí tenemos un cuadro de resumen, entonces, de los tres tipos de corazón que hemos visto, hermanos, ¿no? Los tres tipos de tierra también decimos, ¿no? En el primer caso, en la parte de arriba, dice junto al camino, oyen, ¿no? Y se apartan, ¿no? Ellos oyen y se apartan simplemente. Y ahí tenemos a muchísima gente, diríamos nosotros, a todas las personas que conocemos que no están en Cristo, están en esa situación, ¿no? Porque yo no pienso que haya mucha gente que no haya escuchado. La mayoría de hoy en día, la mayoría, si no todos, ya han escuchado. Muy pocas personas podrían decir que nunca han escuchado, pues, ¿no? No sé, a lo mejor en lugares muy apartados, seguramente, ¿no? Habrá en algún lugar, pero la mayoría de las personas ya han escuchado de la palabra de Dios, el mensaje del Señor, ¿no? Pero solamente han escuchado y se han apartado. El segundo caso, la tierra con muchas piedras, personas que oyen la palabra, entienden lo que se les predica, lo que se les dice, creen por un poco de tiempo, pero también terminan apartándose. Este es el segundo caso. Y el tercer caso que acabamos de comentar, la tierra con espinos, personas que oyen el mensaje, entienden, creen el mensaje, pasa un poco de tiempo, ¿no? No crecen y se olvidan, el último caso. Igual terminan apartándose también. En los tres casos, entonces decimos, en los tres casos, no hay salvación, ni junto al camino, ni la semilla que cae entre pedregales, ni la semilla que cae entre espinos. No hay salvación. Hay una falsa conversión. Siempre podemos hablar aquí de una falsa conversión. Sin ninguna duda, tenemos que hablar de una falsa conversión. Y fíjense ustedes entonces que la verdadera conversión necesita, por un lado, entre otras cosas, necesita tiempo para confirmarse, ¿no? Por eso que cuando vemos nosotros la vida de los hermanos, la vida cristiana, tenemos que ver el tiempo que ellos están permaneciendo y perseverando en las cosas del Señor. Porque el tiempo es el que nos va mostrando entonces cuánto esa persona no solamente escuchó y entendió y ha creído, sino que cuánto esa persona está conservando en su corazón como una verdad y cuánto esa palabra le está ayudando a vivir cada día de su vida, en la confianza, ¿no?, y en la promesa del Señor. Entonces, en los tres casos hablamos de una falsa conversión. Muy bien, tenemos entonces hoy día el cuarto tipo de tierra. ¿Cuál sería ese cuarto tipo de tierra, por favor? Que uno, hermano, me pueda decir ahorita. ¿Cuál es el que nos falta ver ahora? La buena tierra. Muy bien, muy bien. Ahora entramos entonces a ver la buena tierra, ¿no? Que se supone, al hablar de la buena tierra, vamos a encontrar entonces lo que caracteriza el corazón del cristiano, del creyente, del hijo y de la hija de Dios. En ellos tiene que haber esta buena tierra, ¿no es cierto? Porque de otra manera la semilla no podía crecer, la semilla no podía extender raíces, la semilla no podía producir fruto de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, esta buena tierra la tenemos que encontrar nosotros en el creyente o en la persona que está lista para recibir la palabra, ¿no? Y creer
¿no? Y aunque pase el tiempo, y aunque vengan las pruebas, y aunque hayan muchas cosas por delante, esa persona va a perseverar, se va a mantener firme, y esa semilla va a crecer, va a fructificar, que es lo más importante, ¿no? El fruto que tiene que haber en la vida de un hijo de Dios. Muy bien, vamos a ver entonces este cuarto tipo de tierra, ¿no? El cuarto tipo, a ver, ¿se ve ahí? Sí, ¿no? Ya. El cuarto tipo de tierra, entonces, es la semilla de la palabra. Dice, puede caer en buena tierra. La semilla que cayó en buena tierra, ¿no? Y como vemos ahí la imagen, entonces, la diferencia, ¿no? Es que esta semilla echa raíz, ¿no? Y crece el tallo, crecen las hojas, crecen las flores, ¿no? Está lista entonces para dar fruto, ¿ya? Dar fruto. Y acuérdense, hermanos, que dijimos también, ¿no? Que ese fruto tiene que ser al 100 por 1. O sea, no solamente es que dio un fruto, ¿no? O dio otro fruto, sino que ese fruto, ¿no? Va siempre en aumento, va creciendo cada vez más. Lo habíamos leído la vez pasada en Juan capítulo 15, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? O sea, es una semilla, es una planta, ahora ya no, que lleva fruto, que lleva más fruto, mucho fruto, ¿no? Fruto que permanece, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que tiene que haber en nuestra vida, un fruto que permanezca, ¿no? Y para llegar a eso necesitamos tiempo, vivir para el Señor, que nuestra vida esté entregada, esté consagrada, esté rendida al Señor, y aunque pasen los años y aunque vengan las pruebas, nos mantenemos firmes en Él. Muy bien, vamos a seguir. Tenemos Marcos 4:20 en este caso. Pero otra parte cayó, dice, en buena tierra y dio fruto. Importante, ¿no es cierto? Aquí no hablamos solamente de que la persona oye y entiende, que la persona oye, entiende, cree y da fruto, pues, ¿no? Por eso, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted, hermano? No, o sea, esa planta entonces comienza a producir, no, no solamente crece, sino que produce fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Quiere decir que ese fruto va cada vez en aumento, cada vez produce fruto, más fruto. Y eso nos habla entonces, ¿no? De una vida, ¿no? Consagrada al Señor, una vida donde comienzan a desarrollarse los dones que Dios nos da, porque los dones que Dios nos ha regalado es para eso, hermano, para que los usemos, ¿no? Para bendición de su iglesia, para extensión de su reino. Y entonces, el ministerio que el Señor nos da a cada uno, porque el ministerio, no, Señor, no se lo da a algunos, el ministerio el Señor nos lo da a todos, a toda la iglesia, ¿no? Recordemos lo que Pablo instruye en la carta de Efesios nuevamente. Aquí está, capítulo en Efesios, por favor, en Efesios, vamos a ver, en el capítulo 4, dice, versículo, a partir del versículo, acá está, versículo 11, capítulo 4, versículo 11, aunque podríamos leer más arriba, no, aquí está bien, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se da cuenta, hermano? Qué importante es en este pasaje cómo Pablo nos ayuda para entender entonces cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia, para cada uno de nosotros, y cómo Dios quiere, a través de nuestras vidas, quiere que esos dones fluyan, ¿no? Y que nosotros podamos entonces desarrollar esos ministerios diferentes. Porque al hablar acá, ¿no? Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. O sea, estamos hablando de una iglesia entonces que no se estanca, sino que una iglesia que se desarrolla, una iglesia que fructifica, una iglesia que va utilizando esos dones, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro, porque cada uno de nosotros, sin distinción, por favor, porque a veces cuando esto se dice en la iglesia, algunos hermanos y algunas hermanas a veces se sienten un poco al margen. Dicen, bueno, eso es para los más jóvenes, eso es para los que están preparados, pero para mí no. Así no es, hermanos. A todos, ¿no? Grandes y chicos, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, para todos, a todos en la iglesia del Señor, a todos el Señor nos quiere utilizar y todos vamos a poder nosotros, ¿no? Como dice acá, vuelvo a leer, según la actividad propia de cada miembro. Dios conoce, Dios sabe, ¿no? Lo que tú puedes hacer. Dios no te va a pedir hacer algo que tú no puedes hacer, algo en lo que Dios no te ha capacitado. Él te va a equipar, Él te va a usar y Él va a hacer las cosas a través de tu vida, ¿no? Entonces, nadie debe sentirse excluido. Al contrario, todos estamos llamados, todos debemos participar de ello, de este crecimiento y todos debemos llevar fruto por eso, ¿no? Y de eso nos está hablando la parábola. Si somos, tenemos un corazón que es buena tierra, entonces tenemos que llevar fruto para el Señor. Dice, Marcos 4:20, dice también, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Se da cuenta? Se repite esto, ¿no? Una vez más se repite ahí, ¿no? En el versículo. Entonces, ese crecimiento, ¿no? Produce ¿qué cosa? Fruto. Fruto. A 30, a 60, a 100 por uno. Eso no retrocede, sino más bien aumenta cada vez más. Va en crecimiento, por eso. Dice, es toda persona, en buena tierra, es toda persona que oye, entiende, mira, cree, recibe, retiene, nunca se apartan y cada vez dan más fruto. Miren la gran diferencia que hay entre este corazón que es buena tierra y los otros corazones, no, los otros tres corazones que ahí hemos visto. En este caso es completo, ¿no es cierto? O sea, el proceso se completa de principio a fin. No solamente oyen, ellos entienden el mensaje, ellos creen en el mensaje, reciben el mensaje, retienen el mensaje, no se olvidan, no se apartan, sino se retienen, nunca se apartan y cada vez dan más fruto, al 30, al 60, al 100 por uno. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere para todos en realidad. Pero tenemos que decirlo y tenemos que enseñarlo y tenemos que ayudar a que lo entiendan así, porque muchas veces encontramos hermanos que no han entendido y piensan que basta solamente con creer, por ejemplo. Y no puede ser, hermanos, no puede ser, así no puede ser la vida. No hasta que digamos, sí, yo también creo, ¿no? No, porque sabemos que la palabra más bien nos exhorta, que eso más bien nos compara con quién. Ustedes lo deben recordar. ¿Con quién nos compara cuando decimos, no, yo solamente creo? Si yo digo solamente creo, ¿qué cosa es lo que la palabra nos está diciendo con respecto a esto? ¿Basta creer solamente? ¿Mm? ¿Cuál es la exhortación que nos hace el libro de Santiago? ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje? ¿Alguien lo ha leído? ¿Qué nos dice acerca de los Los demonios también creen. Correcto, ahí está. Hay un hermano ahí que lo acaba de mencionar, ¿no? Correcto. Santiago nos habla, hermanos, acerca de eso. Nos dice, ¿no? Que los demonios también creen y dice, y tiemblan, ¿no es cierto? Porque ellos saben qué cosa significa eso. No basta con creer, no basta con creer. Dios quiere que tú no retengas, que recibas, y que nunca te apartes y que lleves el fruto, hermano, el fruto que tiene que haber siempre en esta vida. Tenemos nuevamente el cuadro que ya les había mostrado. Entonces, ya la primera parte ya la conocemos, ya la hemos visto. Hemos dicho que los tres tipos de tierras que nos enseña la parábola terminan igual, ¿no? No hay fruto, ¿no? Pasa un poco de tiempo y se apartan. En los tres casos, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir entonces, como conclusión, ¿no? Que esos tres tipos de tierra nos están hablando de una falsa conversión, ¿no? Una falsa conversión. Y en el caso que acabamos de ver entonces, hablamos ahora sí de una verdadera conversión. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la buena tierra sí nos enseña de la verdadera conversión? Porque aquí encontramos personas que oyen la palabra, entienden el mensaje de la palabra, creen en el mensaje de la palabra,
reciben la palabra, retienen la palabra, nunca se apartan y lo más importante de todo, ¿no? Lo que nunca puede faltar, ¿qué cosa es? Dan cada vez más fruto, dan cada vez más fruto. Y es necesario entonces, una vez más, decirles, ¿no? Todos debemos por eso examinarnos. Dios quiere que examinemos nuestra vida, siempre lo tenemos que hacer, hermanos, ¿no? A lo mejor usted me dice, pero yo ya lo he hecho, está bien, todos lo hemos hecho, pero siempre tenemos que volverlo a hacer. Tenemos que ver cómo está nuestro corazón y si en nuestro corazón estamos recibiendo, si seguimos reteniendo, si estamos dando el fruto, ¿no? Al 100 por 1. Si estamos llevando el fruto a su máxima productividad, ¿no? Porque recuerden, tenemos que dar cada vez más fruto. A lo mejor usted me puede decir, pero yo he venido sirviendo al Señor. Sí, está muy bien, ¿no? Pero el Señor quiere que lo sigas haciendo y que puedas hacer siempre algo más. Y lo que estamos haciendo es que lo hagamos mejor. Siempre así, hermano. Nosotros nunca nos conformamos a lo que estamos haciendo. Siempre queremos darle más al Señor. Acuérdense ustedes lo que Pablo nos dice. Y a mí me gusta siempre leer esta parte de lo que Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, ¿no? Cómo Pablo entonces nos anima, obviamente, ¿no? Las palabras de Pablo nos anima cuando él dice, capítulo 3 de Filipenses, estoy leyendo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dice, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren qué importante, ¿no? Las palabras de Pablo. O sea, él quería que la iglesia, que los hermanos, no se conformaran a lo que ya habían alcanzado, lo que ya tenían, a ese fruto que ya habían dado, sino que ese fruto tenía que, ¿no? Renovarse. Por eso un fruto permanente, permanentemente, vamos, ¿no? Dándole fruto al Señor. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y anteriormente dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Entonces, este es el camino para proseguir a la meta, ¿no? Ser buena tierra, ¿no? Y dar cada vez más fruto. Y ahí tenemos entonces la comparación de los tres tipos de tierra, ¿no? La parte superior, lo que ya hemos dicho, la falsa conversión, y la parte inferior, la verdadera conversión. Y esto es muy importante que lo tengamos presente a la hora de ayudar a las personas, a la hora de poder entonces discipular, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? Pero tenemos que enseñar y tenemos que ayudar a que la persona se examine, porque al final la verdadera evaluación la hace cada uno en su corazón y cada uno sabe realmente qué es lo que le está dando al Señor, ¿no? ¿Y cómo podemos saberlo todos después? Hay que esperar, hay que dejar que pase el tiempo y en el tiempo vamos a ver. Eso no se ve en un mes, en 2 meses, eso se ve, ¿no? Al pasar los años en la vida cristiana, ¿no es cierto? Porque no se supone que yo voy a ser cristiano para 5 años o para 10 años. Se supone que si somos cristianos, vamos a ser cristianos para toda la vida. Y en la vida que Dios nos da, vamos a estar buscando siempre llevar cada vez más fruto. Una pregunta, ¿ya? Esto está claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí podríamos decir, hemos terminado, ¿no? Con el estudio de la parábola. Pero acá hay una pregunta que tenemos que hacer para todos, ¿ya? Vamos a la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Habrá alguna persona cuyo corazón es buena tierra? ¿Podemos estar seguros de eso? ¿Alguna persona cuyo corazón es buena tierra? Porque lo que queremos es, ¿no? Que ese fruto permanente esté siempre ahí, ¿no? Que cada vez llevemos más fruto, pero ¿será posible eso? ¿Será posible que podamos decir, sí, mi corazón es buena tierra y siempre voy a llevar buen fruto? Es ahí donde tenemos que mirar con atención nuestro corazón. Yo les digo que no hay ninguno, ¿no? Todos necesitamos la ayuda del Señor, todos necesitamos renovarnos, todos necesitamos limpiarnos, todos necesitamos depender del Señor cada día, ¿no? Si no fuera así, hermanos, si no fuera así, miren, pensaríamos que nosotros ya estamos completos, pensaríamos que nosotros ya estamos listos, que no nos falta nada, ¿no? Y que al final, pues, no, somos los únicos, porque los demás tienen que crecer, los demás tienen que aprender, tienen que limpiarse. Pero no es eso lo que la Biblia nos enseña, no es eso lo que nos dice Pablo en las cartas, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, que siempre entendamos también la enseñanza que nos da el Señor en las cartas. Dice en el capítulo 3 de Romanos, dice el versículo
10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? Ahora, claro, algunos podrían decir, pero eso es para los inconversos, para los perdidos, no es para nosotros ya somos ya los hijos de Dios. Pero hermanos, nosotros también tenemos que examinarnos, tenemos que seguirnos examinando porque no sabemos entonces en qué podemos estar nosotros o cómo puede estar nuestro corazón. Dios lo conoce, obviamente. Y si el Señor quiere que nosotros estemos examinando permanente en nuestra vida es porque Él sabe que lo necesitamos realmente, ¿no? Porque lo contrario ya estaríamos, pues, ya seríamos perfectos, ¿no? No necesitaríamos todavía de la gracia de Dios y eso no es así. Necesitamos todavía, mientras estemos en esta vida, necesitamos de la gracia de Dios, de la ayuda del Señor. Por eso tenemos que decir que no hay ningún corazón que sea buena tierra todavía. Ahora, ¿por qué no hay ninguna persona cuyo corazón es buena tierra? El texto que les acabo de leer, Romanos 3, 9 al 12, ¿no? Esa es una razón, ¿no? Todos somos pecadores, ¿no? Y eso no ha cambiado, Lo que ha cambiado es que a nosotros somos ahora, ¿no? Hemos sido perdonados por el Señor. Pero ¿significa eso que no podemos volver a pecar? No deberíamos volver a pecar, ¿no? Pero ¿volvemos a pecar? Sí, y de muchas maneras. Y por eso cada uno se conoce, cada uno sabe de qué manera todavía hay flaquezas, hay debilidades, de qué manera podemos estar pecando contra el Señor. ¿No? El mismo sentido del orgullo, el mismo sentido de, la misma idea de sentirse, ¿no? Mejor que los demás, la misma idea de sentirse que sí somos mejores que los demás. Eso podría ser peligroso, miren ustedes, ¿no? Porque nos puede convertir en personas autosuficientes que pensamos que es nuestro esfuerzo, nuestro empeño, ¿no? Cuando no es así, porque si algo hemos hecho es porque Dios nos ha ayudado, es por su gracia. Entonces, necesitamos seguir dependiendo del Señor por eso. Necesitamos seguir dependiendo del Señor, ¿no? Y vuelvo a las palabras del apóstol Pablo, ya lo hemos leído, pero cuando él dice, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta. Como todavía ni tú y ni yo y ninguno hemos llegado a la meta, hermanos, tenemos que proseguir, entonces tenemos nosotros, ¿no? Que seguir esforzándonos cada día. Tenemos que seguir buscando más del Señor cada día. No podemos decir que ya hemos llegado porque no es verdad. Seguimos siendo pecadores. Necesitamos que el Señor nos guarde, nos cubra, nos justifique. La justificación, una doctrina muy importante, ¿no es cierto? Y todos la hemos estudiado y la hemos aprendido. Sin embargo, no, esa doctrina no es solamente para un momento, es para toda la vida, ¿no? Dice capítulo 5 Romanos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios quiere que nosotros perseveremos. La vida cristiana no es solamente para un momento, para un poco de tiempo, sino es algo que tiene que continuar y debemos permanecer en ella cada día. ¿Qué se tiene que hacer primero? Entonces, ¿qué se tiene que hacer primero? El sembrador, que viene a ser todo cristiano, ¿no es cierto? El cristiano tiene que preparar primero la tierra de su corazón. Preparar también nuestro corazón. Si queremos nosotros ayudar a los demás, tenemos que ver nuestro corazón y preparar nuestro corazón y cuidar que nuestro corazón entonces no hayan piedras, no hayan espinos, ¿no? Que nuestro corazón pueda ser una tierra fértil para que la palabra de Dios pueda fructificar. ¿Cómo prepara el sembrador la tierra de su corazón? Primero, dice, hemos de entender que la tierra del corazón de uno se hace buena a través de la preparación por el sembrador, que somos nosotros mismos, mire, ¿no? Nosotros mismos. No hay nadie que tenga un buen corazón naturalmente, ¿no? Lo hemos leído en Romanos capítulo 3. Hay que prepararlo con el arado de la ley de Dios. Y acá tenemos un elemento nuevo, hermanos. Aquí hay un elemento nuevo que no lo habíamos encontrado en la parábola del sembrador. Pero ya no solamente nos quedamos con la parábola, sino que ahora tenemos que ir pensando, ¿no? O sea, cuando hablamos de la tierra, ¿no? ¿Qué cosa es lo que necesita la tierra? Cualquier tierra, ¿no es cierto? Para ser productiva, para ser apta para la semilla.
y los que conocen de agricultura y saben de lo que es esto, el trabajo en el campo, saben que la tierra, antes de sembrarla, tenemos que preparar esa tierra, ¿no? Y que muchas veces se necesita, lo que estamos hablando acá, utilizar el arado, ¿no? Y en este caso, el arado lo comparamos con la misma palabra, viene a ser la misma palabra de Dios, la ley de Dios, por eso, ¿no? Ese arado que nos va a permitir entonces preparar la tierra y alistarla para la semilla. Y ahí tenemos la imagen del agricultor, pero tenemos al arado ahora. Dice, ningún agricultor tiraría la semilla sobre tierra que todavía está dura, está con piedras, está seca, está con espinos, ¿no? Primero usa el arado para quebrar la tierra, levantarla y suavizarla. O sea, eso lo sabemos, eso lo conocemos muy bien, ¿no es cierto? O sea, el agricultor tiene primero que preparar la tierra y él no lo puede hacer con sus manos, necesita el arado. El arado es el que abre la tierra, ¿no? Entonces va a preparar ese terreno para que la semilla pueda entonces crecer ahí. Al arar la tierra, se descubren las piedras y espinos que tendrán que quitarse antes de sembrar la semilla. Y acá podemos volvernos a hacer la pregunta, ¿quién de nosotros puede estar tan seguro que no tiene, que no, en su corazón no hay piedras ni espinos? ¿Quién puede estar tan seguro de eso? Tú puedes estar seguro, yo puedo estar, nadie puede estar seguro. Necesitamos que el arado de la palabra de Dios, limpie nuestro corazón, prepare nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda crecer y pueda fructificar. Lo mismo pasa con el cristiano. La ley de Dios en su boca es como el arado en la mano del labrador, ¿no? O sea, cuando nosotros compartimos, cuando predicamos, cuando enseñamos la palabra, lo que buscamos es eso, que la palabra de Dios pueda llegar al corazón de la persona y cual arado, ¿no? Abre esos corazones, prepare esos corazones para recibir la semilla. Dice Jeremías 4:3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos, ¿no? Ahí está la idea, ¿no? Harad, ¿no? Harad campo, preparar el terreno, preparar el corazón para nosotros primero. Porque si nosotros primero no limpiamos, no preparamos nuestro corazón para que la palabra pueda crecer y fructificar en nosotros, poco o nada vamos a poder hacer para ayudar a los demás, ¿no? Por eso tenemos que comenzar por nosotros, obviamente, sí, ¿no? Examinarnos, limpiarnos, ¿no? Y que esa palabra pueda crecer en nosotros, para que esa palabra pueda fructificar en nosotros y desde allí, ahora sí, ¿no? Pueda también hacer lo mismo en los demás. Entonces, añadimos ese otro elemento a nuestro cuadro, ¿no? Teníamos nosotros los tres tipos de tierra, pero ahora tenemos el arado también, el arado que necesita para limpiar esa tierra, para que esa tierra se pueda convertir en una buena tierra. Puede ser junto al camino, pueden haber pedregales, no sé, pero la tierra necesita entonces del arado, de la palabra de Dios, para poderse alistar y poderse preparar para recibir la semilla. Todos debemos ser como arados, debemos conocer la ley de Dios porque somos pecadores. O sea, necesitamos todos entonces ser, ¿no?, el vehículo para poder compartir, para poder dar la palabra, para que entonces esa palabra llegue al corazón y pueda entonces preparar esa vida para recibir la palabra de Dios. Al tener un entendimiento de lo que la ley de Dios nos dice, estamos quebrando la tierra dura de nuestro corazón inconverso. Y díganme ustedes, hermanos, si no es verdad, cuántas veces hemos escuchado, hemos leído, ¿no? Alguien nos ha compartido de la palabra de Dios y Dios nos ha hecho ver algo en nuestra vida, en nuestro corazón, que necesitamos arreglar con él. Siempre pasa eso, hermanos. Siempre pasa eso. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿no? O confirma la verdad o el Señor nos hace ver que hay algo que todavía estamos fallando y necesitamos corregir, ¿no? Entonces, todos por eso, ¿no? Todos. Nadie puede excluirse. Todos necesitamos exponernos permanentemente a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios limpie, refresque, renueve nuestra vida, ¿no? Y fructifique para que entonces podamos estar en condiciones de poder también ayudar a otros. El arado, la ley de Dios, es duro y afilado. Se mete fácilmente en la tierra y la quiebra, la levanta y le da vuelta,
suavizándola y preparándola para recibir la buena semilla del Evangelio. Entonces, de lo que se trata es de eso, hermanos, de que nosotros estemos siempre dejando que la palabra de Dios prepare nuestros corazones y que no deje de ser, porque de eso se trata, que nuestro corazón no deje de ser buena tierra. Quizás lo ha sido, ¿no? Y lo es, pero tiene que seguir siendo buena tierra, porque así como es buena tierra hoy, mañana podría dejar de ser buena tierra. Si es que tú te olvidas, si es que tú te apartas de la palabra. Entonces necesitamos mantenernos firmes en la palabra y perseverar en la palabra, crecer en la palabra, para que ese corazón en nosotros siga siendo cada día buena tierra. Y si es buena tierra, la semilla va a poder crecer, va a poder fructificar, va a poder llevar fruto abundante. ¿Se da cuenta por qué es importante esto? ¿No? Y todos necesitamos entonces ser diligentes y ser responsables en esto. Y no confiarnos. Y no decir, no, yo soy buena tierra, así que ya no me preocupo. No, todos tenemos que seguir preocupándonos. Quizás hoy día no, pero mañana sí, ¿no? Y para que siga siendo buena tierra mañana y pasado, tienes que seguir dejando que la palabra de Dios, ¿no? Limpie tu vida, corrija tus errores y Dios haga su obra en nosotros. Sabemos que la ley es buena. Esto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 1. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿No? Sabemos que eso no debe pasar. Eso no debe pasar en la vida del cristiano. Pero la pregunta sería, ¿podría pasar? ¿Podría suceder? ¿Podría, no? Aquella persona que habiendo avanzado en la vida cristiana, ¿podríamos retroceder? ¿Puede retroceder el cristiano? Claro que sí, hermanos. Está dentro de las posibilidades. ¿Y de qué depende que no retrocedamos, que no nos volvamos atrás? Que permanezcamos, ¿no? Y ese permanecer, ese retenernos, mantenernos en la palabra, será una demostración de que nosotros hemos sido buena tierra y que la palabra de Dios ha comenzado a crecer, ha comenzado a fructificar en nuestra vida. Acuérdense que eso no es cosa solamente de un momento, es una cosa de todo el tiempo. Es un fruto que tiene que ir en aumento cada vez más. ¿No es cierto? Entonces, la ley es buena y la necesitamos todo el tiempo, todo el tiempo. No nos podemos nosotros cansar de esto. No podemos pensar que ya lo sabemos todo o que ya no necesitamos del Señor. No, al contrario, cada vez necesitamos más y más del Señor. Y ahí estamos entonces diciendo también necesitamos de su palabra para poder nosotros estar cada vez fuertes y poder enfrentar todo lo que venga, cualquier cosa que venga. Ahora nos ha tocado pasar estas circunstancias, ¿no? ¿Y quiénes permanecen firmes? Los que están en la palabra, hermano. Solamente los que están en la palabra se mantienen firmes. El que no está en la palabra, pues se va a preocupar, se va a ir a buscar en otro lado seguridad, ¿no? Porque no la tiene en el Señor, no tiene confianza puesta en el Señor, ¿no? Y eso entonces es lo que no queremos. Tenemos que mantenernos firmes en la fe que hemos tomado, en la convicción que tenemos, ¿no? Y permanecer fieles con el Señor. Este es el uso legítimo de la ley de Dios, la ley moral que se expresa en los 10 mandamientos. Y esto siempre es para comenzar, obviamente, ¿no? Porque esto sabemos Dios se lo entregó al pueblo que necesitaba comenzar a caminar con el Señor, a confiar en el Señor. Pero no está solamente los mandamientos, ¿no? Sabemos nosotros que toda la palabra está llena de preceptos, ¿no? De principios, de instrucciones que el Señor nos da a todos y que tenemos que cumplirlas, ¿no? Como ciudadanos, como esposos, como hijos, ¿cierto? Como trabajadores. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que seguir aprendiendo, seguir conociendo, hermanos, ¿no? Y no podemos decir que ya lo sabemos todo porque tampoco eso es verdad. Tampoco eso es verdad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que perseverar por eso en las cosas de Dios. De eso se trata la vida cristiana, mantenernos en la palabra del Señor y crecer cada día más y más y más en ella. El discipulado que estamos siguiendo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor algunos dirán, ya vamos a terminar. Sí, es verdad, ya vamos a terminar esta primera etapa. Pero significa que ya hemos terminado, que ya no necesitamos seguir aprendiendo. Yo pienso que no, ¿no? Al contrario, vamos a terminar una etapa, pues nos damos cuenta que tenemos que seguir aprendiendo más
Tenemos que seguir profundizando más en el conocimiento de Dios, porque ese conocimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar, ¿para qué? Para que nuestra fe se fortalezca, nuestra fe pueda crecer y podamos enfrentar las nuevas pruebas, porque van a haber nuevas pruebas, nuevas situaciones que van a venir por delante, y no sabemos qué cosa más venga por delante, ¿no? Y en todo lo que venga por delante, ¿de quién vamos a depender? ¿De quién, en qué nos vamos a sentir seguros? En la promesa de Dios, en la verdad de Dios, hermanos. No tenemos otra opción. Por eso necesitamos perseverar y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, vamos a ir terminando por esta vez. Nos quedan 5 minutos todavía. En esta noche, entonces, hemos completado nosotros lo que son los 4 tipos de corazón, ¿no? Y hemos dicho que esta buena tierra, ¿no? Que es la que debemos nosotros ser siempre, necesitamos para ello, necesitamos continuar, mantenernos siempre creciendo en conocimiento del Señor. Esta última imagen dice, la ley moral se usa para darle al pecador el conocimiento de sus pecados delante del Creador, o sea, para preparar la tierra del corazón para recibir la semilla del Evangelio y la gracia de Dios. Y podríamos decir, ¿no? Para seguir recibiendo esa semilla, ¿no? Porque no podemos decir, yo ya recibí la semilla y ya estoy completo, ya no necesito, no. Yo necesito seguir recibiendo de la semilla del Evangelio. Necesito seguir conociendo de los preceptos que Dios tiene para mi vida, que sabe que yo los necesito, de las promesas que Dios tiene para mi vida, que sabe que yo también necesito. O sea, Dios quiere darnos muchas cosas más, pero eso va a ser conforme nosotros vayamos creciendo en ese conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, acá tenemos un camino largo todavía, ¿no? Cada uno de nosotros. Y nadie puede decir que ya llegó a la meta, que ya terminó de recorrer el camino. No, todos tenemos un camino largo que es nuestra vida. Tú no sabes, yo tampoco. Nadie sabe hasta dónde vamos a llegar. Dios solamente conoce eso. Y mientras estemos andando en ese camino de nuestra vida, tenemos que nosotros andar conociendo, confiando, ¿no? En la palabra de Dios. No confiando en nosotros. Porque si comenzamos a confiar en lo que pensamos, en lo que a nosotros nos parecen las cosas, vamos a seguramente a desviarnos. Pero si queremos mantenernos en ese camino, que no es un camino ancho por si acaso, es un camino angosto, ¿no? El camino que nos lleva a la vida eterna es un camino angosto. El camino ancho ya sabemos a dónde nos lleva. Y eso hemos aprendido. Pero el camino angosto en el que hemos andado y en el que estamos andando, en el cual debemos seguir andando, es un camino difícil, es un camino donde hay pruebas, donde hay tentaciones, donde hay persecución, ¿no es cierto? Donde hay enemigos, hermanos, que se van a levantar y que te van a querer sacar de ese camino. Entonces, para mantenernos en ese camino estrecho, ¿no? De la vida cristiana, necesitamos conocer cada vez más de la palabra de Dios, ¿no? De la ley moral de Dios, por eso decimos, ¿no? La ley moral, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, y no pensar que nuestro corazón ya es buena tierra hoy, sino que tiene que seguir siendo buena tierra cada día. Entonces, ahí nos vamos a ir quedando por ahora, ¿no? Y tenemos este cuadro entonces de resumen, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces esos 3 tipos de tierra que aunque no sea nuestro caso quizás ahora, pero podría ser si es que nosotros nos descuidamos, si es que no seguimos arando nuestro corazón, ¿no? Con la palabra de Dios, si es que nosotros no perseveramos en el crecimiento de esa palabra para que podamos nosotros entonces hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. Vivir nuestra vida conforme a lo que Dios quiere. Y qué difícil es, ¿no es cierto? Porque es verdad, eso es difícil, ¿no? Porque en nosotros hay siempre algo que se levanta, algo que nos lleva siempre a hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere. Es nuestra naturaleza pecaminosa, pues, ¿no? Es una naturaleza que si nosotros nos descuidamos, nos va a ganar, ¿no? Nosotros necesitamos por eso alimentarnos, llenarnos cada vez más y más de la palabra del Señor, ¿no? El discipulado no termina, hermanos, en un mes, en 2 meses, en un año. No, el discipulado, el caminar con el Señor es toda la vida, es toda la vida. Los discípulos de Jesús comenzaron a seguirlo y lo siguieron 1 año, 2 años. El Señor ya no estuvo con ellos y ellos lo seguían y tuvieron que seguirlo hasta el final, ¿no? Igual pasa con nosotros, no es que lo vamos a seguir por un poco de tiempo. Seguir al Señor implica seguirlo para toda la vida. Muy bien. Estamos entonces por terminar. Ahí vamos a quedarnos por ahora. Nos falta todavía completar esto, hermanos. Yo calculo
que en 1 o 2 semanas más debemos estar terminando. Deberíamos haber terminado la próxima, pero 2 semanas más debemos estar terminando. Ya comenzando noviembre, quiero decirles, queremos continuar con lo que sería la tercera parte, ¿no es cierto? Pero queremos saber quiénes son los que han estado acompañándonos en todas las sesiones, ¿no? Y por favor, no quiero que ninguno se sienta mal si no se le considera para la tercera etapa, porque la idea no es tanto avanzar por avanzar o llegar primero, ¿no? O sea, aquí no hay premio para el que llega primero, ¿no? No se trata de eso, no es una carrera, ¿no? Es un discipulado y lo importante acá es que todos podamos aprender bien, ¿no? Y que podamos llegar, eso sí es importante, que lleguemos a la meta al final, ¿no? Antes o después, eso no importa, lo que importa es que lleguemos, ¿ya? Así que si por alguna razón, cualquiera que sea, ¿no? Usted no va a poder continuar o no pudo continuar, hermano, no hay ningún problema, ¿no? Por eso estamos pensando abrir en noviembre un grupo, digamos, el grupo 2 vamos a llamarlo así, ¿no? Y con ellos vamos a poder entonces iniciar desde la primera lección, ¿no? Igual que hicimos nosotros acá, igualito, ¿no? Ahora, con el primer grupo vamos a continuar, eso sí, vamos a continuar, ¿no? Y ya hemos conversado también con el pastor Luis acerca de esto, cómo es que vamos a hacer para esto, digamos, aceptar a los hermanos que van a continuar, ¿no? Porque si hay hermanos que han acumulado, por ejemplo, muchas faltas, entonces les pedimos que comiencen, ¿no? Porque lo que queremos es que todo lo lleven completo, no a medias, sino que lleven todas las lecciones y que completen todas sus clases, ¿ya? Vamos a tener que aplicar seguramente una evaluación, eso lo vamos a anunciar en la próxima semana, ya lo tenemos que anunciar, ¿ya? Pero que no sea, por ejemplo, eso puede ser una oportunidad para mostrar entonces si nuestro corazón es buena tierra, ¿no? Porque si nosotros nos sentimos con derechos y nos sentimos con ganas de exigir esto y lo otro, entonces estamos demostrando que nosotros queremos estar siempre en los primeros lugares. Y no se trata de primeros lugares, porque no hay primeros lugares, ¿no? Ni tampoco hay últimos lugares, sino que todos llegamos, a todos el Señor nos está llamando y a avanzar, ¿no? Sea antes o después, lo importante es que todos lleguemos, ¿ya? Entonces, eso por favor quisiera que sea eh, motivo más bien para podernos ordenar mejor, ¿no? Y darle oportunidad para que todos puedan seguir en el estudio, ¿ya? Así que a partir de noviembre, hermanos, ya vamos a avisarles. Algunos van a continuar en el tercer grupo, perdón, el primer grupo van a continuar en la tercera etapa y otros van a comenzar, el segundo grupo va a comenzar con las primeras lecciones, ¿ya? Muy bien, aquí hemos terminado por ahora, entonces vamos